Tercer tramo ya de Entre Líneas, una puesta a punto de algunos de los hechos con Daniel que se van a destacar esta semana. Daniel, nos enteramos mañana en el Parlamento, ¿te parece? Porque el proyecto de tenencia de armas entra al debate. Entra al debate, va a la Cámara de Diputados, que va a tener una modificación con respecto a lo que se votó en el Senado, por lo cual otra vez va a la Cámara Alta. La modificación esencial es ese plazo que hay para que aquel que tenga un arma sin papeles la pueda regularizar. El proyecto inicial era de 6 meses, el que mandó el gobierno, se pasó a 8 en el Senado y ahora se extiende hasta 12 meses. O sea que habrá un año de plazo, en la medida que esto se va a mantener en el Senado seguramente, para que quien tenga un arma sin papeles la registre y a partir de allí, si no lo hace, bueno, pasa a estar en la ilegalidad ya que deja de ser una falta y si un delito, la tenencia, el porte y el tráfico de armas con penas de prisión, lo cual, bueno, viene a ser un poco una ley clave para el gobierno y para la seguridad en particular a efectos de desarmar, según se pretende del Ministerio, a las personas que cometen delitos. Nos instalamos en el miércoles, si te parece, actividad político-partidaria porque se produce el lanzamiento oficial de alguna manera de la lista de Abreu. Exactamente, el lanzamiento de la lista 903, bueno, Sergio Abreu que hace este lanzamiento de su lista y además, bueno, trata de mover un poco también su campaña en momentos políticos en donde los nacionalistas tienen cada tanto algún anuncio o alguna salida pública de peso, siendo la interna por ahora más abierta, ¿verdad? Con 4 precandidatos de aquí hasta el año que viene, así que le toca el turno a Abreu ahora de lanzar su lista. Bueno, nos centramos en el jueves, hay varias actividades en el jueves, destacamos algunas de ellas. Hay un ciclo sobre regulación de marihuana. Sí, este ciclo que está haciendo la Junta de Drogas por todo el país recala a Montevideo y es un dato importante porque esto viene a hacerse después de lo que fue la aprobación en diputados de la regulación de la marihuana y además con todo el tema de la polémica internacional que se ha dado con esta postura uruguaya, ¿verdad? Bueno, control y regulación estatal del mercado de marihuana. Esto va a ser un evento de la Junta, como decíamos, con participación de representantes nacionales y departamentales, en este caso el centro de escucha de la zona número 8 en Avenida Bolivia y Regules. Bueno, y también el jueves un informe sobre trabajo decente. Sí. A ver, ¿de qué se trata? A cargo del Ministerio de Trabajo. Es un repaso de lo que han sido bueno, los indicadores principales en el tema de empleo desde 2006 a 2012 y además de los indicadores de cómo es el trabajo, los índices de empleo en Uruguay, bueno, qué cosas se pueden proponer y qué cosas hacer para mejorar la calidad del empleo. En este caso, bueno, desde cada lugar seguramente haya propuestas, por ejemplo, la del salario de parte del PIT-CNT, también la de mejora en la productividad, como se ha hablado también de parte de los empresarios, y bueno, también un poco la formalización, que es un problema que generalmente tienen las autoridades vinculadas, tanto el Ministerio como también el Banco de Previsión Social, a efectos de ver cómo evoluciona el empleo, que está a un nivel muy alto, con un desempleo muy bajo, histórico en nuestro país, y bueno, un resumen de lo que ha sido las políticas de empleo y de su calidad en estos últimos años se darán a conocer el próximo jueves en la Torre Ejecutiva. Bueno, y de algo de esto vamos a conversar en un ratito con uno de los coordinadores del PIT-CNT, justamente de la Central Sindical, con Marcelo Abdala. Cerramos con, y tenemos que mencionarlo, el fin de semana, declaratoria de independencia el domingo. Exactamente, bueno, se conmemora, como se habitual, el 25 de agosto, 188 años de la declaratoria de independencia, el acto oficial en la Piedra Alta. Que no se sabe si va a ir el presidente todavía. Todavía no, no hay muchos detalles de agenda formalmente hasta ahora, ¿verdad? Además un día donde, bueno, no tiene que ver con esto específicamente, pero sí que políticamente puede tener también alguna novedad, es por el lado del Frente Amplio con el Día de los Comités de Base. Bueno, tendrá que ver si, además de la presidenta Mónica Sever seguramente esté haciendo recorrida, pero si el expresidente Vázquez, que a veces va por el Comité Cuaró, que es su comité, bueno, está presente allí, ahora ya como precandidato, ¿verdad? O por lo menos declarado por él en esta instancia. Bueno, le colocamos ahora un poco de contenido internacional a nuestro programa. Vamos con Nicolás Núñez. Sí, la información en cuanto a noticias es conocida desde hace semanas, pero en particular desde los últimos días Egipto está sumido en un verdadero caos, enfrentamientos en las calles del Cairo y otras ciudades también que han dejado por lo menos cerca de 1000 víctimas entre civiles y agentes del orden. Y es por eso que recibimos aquí en Entre Líneas a Susana Mangana, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, además analista política internacional. Gracias por acompañarnos y buenas noches. Hola, buenas noches, Nicolás, un gusto estar contigo. No voy a ser demasiado original con la primera pregunta, pero si tiene que explicar brevemente qué es lo que está pasando en Egipto, qué nos puede ilustrar, qué nos puede decir. Bueno, lo que ha ocurrido en Egipto es que desde el 3 de julio pasado tenemos un golpe de Estado en toda regla, es decir, se ha conformado un gobierno cívico-militar en Egipto, pero ahí tenemos también las protestas de los manifestantes
pro hermandad musulmana que en justa ley se sienten que se les robó del poder que ganaron legítimamente hace escasamente algo más de un año en las urnas. El primer presidente civil elegido en esos comicios fue Mohamed Morsi, ahora depuesto por la Junta Militar, sobre todo por el general Al-Sisi, que es el hombre fuerte de Egipto. Pasado el mes sagrado de Ramadán, 2 días después, se le dio un ultimátum de 48 horas a los hermanos musulmanes para que desalojaran las plazas públicas. En caso contrario, las fuerzas del orden iban a proceder al desalojo utilizando la fuerza. Bueno, eso ocurrió y el miércoles pasado, miércoles 14 de agosto, empezaron esas batallas campales en las principales calles de Egipto, del Cairo sobre todo, pero también los enfrentamientos entre la policía y manifestantes simpatizantes de la hermandad musulmana. Esto no quiere decir que todos pertenezcan a filas de esa hermandad, pero sí que entienden que se les robó del poder y que querían saber del paradero de su presidente, ahora ya depuesto, y que lo devolviesen a su cargo de presidente electo. Eso no ha ocurrido y lo que tenemos en las calles de Egipto hoy es una guerra civil, porque según las últimas cifras que yo he podido recabar son más de 1.300 muertos según algunos centros y ONGs que están trabajando allí a pie de calle. Es un conflicto entonces con base política, pero que también tiene un tinte religioso. Sí, pero el tinte religioso realmente es dado después. Es decir, aquí lo que tenemos es un enfrentamiento entre los militares que entienden que el pueblo les avala, que el pueblo les ha pedido que tomen el control de la situación, que pongan la casa en orden, pero en realidad lo que ocurrió es que una vez depuesto el presidente Mubarak, a quien todos llamaban el faraón porque llevaba más de 3 décadas en el poder, un hombre vetusto y con un estilo de hacer política totalmente perimido, pero un gran aliado de Estados Unidos y otras potencias occidentales, sobre todo los grandes países o potencias europeas. Hoy realmente lo que vemos es que los militares nunca abandonaron el poder porque siguen sosteniendo la economía del país. Más del 40%, Nicolás, de la economía de Egipto depende de los militares y sobre todo, junto con el poder judicial, son realmente los que controlan la política y la economía de este país. Eso se enfrenta a un nuevo modelo de hacer política que es el Islam político. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimos musulmanes islamistas que entienden que la religión no debe estar ausente de la política, porque hablar de laicidad en el mundo árabe y en el mundo musulmán prácticamente es una utopía. Para ellos religión y Estado son lo mismo, porque el Islam es una filosofía, hay que vivirla las 24 horas del día. Y esos son los seguidores de Morsi. Exactamente, los seguidores de Morsi, pero lo que hay que denunciar aquí es la tibieza, la pasividad con que la comunidad internacional ha reaccionado. Esa era mi siguiente pregunta, porque en realidad uno ha visto que recién, las últimas horas, se reunieron los 28 países de la zona euro. El comunicado que hace Estados Unidos sobre la gravedad de la situación en Egipto queda como media tinta, en realidad no inclina la balanza hacia ninguna de las dos facciones, pide que haya una especie de diálogo pacífico, cuando en realidad parece ser un escenario poco probable. ¿Por qué no puede haber diálogo con 1.300 muertos y miles de heridos? ¿Por qué la comunidad internacional no se mete decididamente en una situación que es de caos en un país importante como Egipto aparte? Y realmente porque todavía prevalece una cierta actitud de medidas de doble rasero y de especular para ver qué tipo de gobierno responde mejor a nuestros intereses espurios. Es decir, sin cargar las tintas siempre contra Estados Unidos, lo que hay que explicar es que Europa todavía sigue temerosa de la llegada de gobiernos islamistas al poder. Lo grave es que Egipto no es Siria. Si bien tenemos una guerra civil en curso en Siria también y muchísimos muertos, más de 150.000 en casi 3 años ya que va a hacer de guerra civil, desde prácticamente marzo, abril del 2011, pero realmente Egipto juega otro rol a nivel geopolítico en la región. Era un punto de equilibrio también como vecino de Israel y un mediador en el conflicto sempiterno entre árabes e israelíes. Realmente es muy peligroso que Egipto se siga encaminando hacia ese despeñaperros, lo llamo yo, hacia lo que es un Estado cuasi fallido. Lo que demuestra ahí es que los organismos multilaterales no funcionan con la celeridad que uno esperaría. Naciones Unidas, pero tampoco la Unión Africana, de la cual forma parte Egipto, tampoco la Liga de Estados Árabes, y eso que la Secretaría General se ubica en el Cairo, en la capital de Egipto. Y podríamos continuar con la organización de la Conferencia Islámica, por no hablar de países como Rusia, Irán o China, que tienen veleidades de ser potencias regionales y que tienen una gran
injerencia en Oriente Medio y que por estas horas han dicho poco y nada sobre estas masacres, sobre esta violencia inusitada en Egipto y que a la corta o a la larga todos nos vamos a ver salpicados por la misma. Ya le voy a preguntar sobre eso, pero ¿existe el peligro de que este tipo de protestas se extiendan hacia otras naciones árabes? Bueno, ya tenemos una guerra civil, como dijimos, en Siria, pero también evidentemente el capítulo de Yemen nos debe preocupar. En Bahrein fue fuertemente amonestada la población y sobre todo sometida. Sí, yo creo que el término primavera árabe a estas horas ya quedó obsoleto y superado, ¿verdad? En el caso de Siria ha sido un gélido invierno, por tanto yo quiero evitar este tipo de eufemismos que esconden muchas veces las profundas transformaciones y las dinámicas de cambio regional. Lo que sí es importante es que la Unión Europea, pero también otros países, Canadá, Japón, por no hablar de Estados Unidos, que tiene muchísima responsabilidad en aquella región, yo creo que tienen que realmente reaccionar sin ambajes, sin titubeos y darle una fuerte sanción a través de un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que puede y debe emitir una resolución para que realmente el gobierno militar de Egipto comprenda que este tipo de desmanes y desbordes no van a ser tolerados por la comunidad internacional. Las últimas dos y brevemente porque nos quedan simplemente un par de minutos. ¿Cuál es el escenario más probable que usted ve como salida de este conflicto? ¿Que vuelva Murcia al gobierno? ¿Que siga este estado de enfrentamiento por un tiempo prolongado? Yo diría, Nicolás, que no, porque este gobierno, que ya hemos visto que el hombre fuerte es un general y no el presidente civil que pusieron como presidente del país, Adli Mansur, que es un juez, y que no hemos oído su voz en estos capítulos. Desde el 14 de agosto no sabemos qué opina este señor, por tanto no nos queda otra que pensar que realmente los que dirigen el país son los militares y el general al-Sisi, a quien muchos dicen que tiene una gran sed y ansia de poder, ¿verdad? Pero amén de estas especulaciones, yo no creo que vayan a volver a poner a Mursi en su cargo. Están empecinados en que esto es una lucha contra los terroristas. Lo triste es que más del 50% de la población en Egipto pertenece o simpatiza con la hermandad musulmana, que por estas horas también se está cobrando como cabeza de turco el fracaso de lo que está resultando este diálogo fallido entre islamistas y gobierno militar con los cristianos. Y tenemos que decir que en Egipto, Nicolás, hay cerca de 10 millones de cristianos coptos que por estas horas viven con temor y con miedo porque también se está atacando propiedad privada de los cristianos, sobre todo en el sur, pero también se están incendiando iglesias y vemos que la comunidad internacional tampoco reacciona a esto. No podemos decir que queremos la democracia, el Estado de Derecho y cuando no nos incumbe a nosotros directamente hacernos los desentendidos. La última y ahora sí en un minuto. ¿Esto puede ser un semillero de grupos radicales islamistas que generen a partir de esta situación en Egipto un caldo de cultivo para eventualmente poder atacar objetivos occidentales? Bueno, cuando en un país de 90 millones de almas no hay divisas por concepto de turismo, porque el turismo está muerto y no va a volver en esta circunstancia de caos e inestabilidad en el país. Cuando no tenemos inversión extranjera directa, cuando realmente los jóvenes, más del 65% de la población egipcia es menor de 21 años, ni trabaja ni estudia, no se ve una salida, no se ve futuro y encima muchos entienden que la democracia y que Occidente les han pagado mal, que les han robado del poder que justamente o legítimamente pudieron ganar en las urnas, esto evidentemente es un caldo de cultivo para todo tipo de extremismos y habrá que ver qué grupos radicales clandestinos después capitalizarán el enojo, la frustración de los jóvenes islamistas. Susana Mangana, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Alfredo. Amigos, última pausa, tras la misma tenemos más para compartir con ustedes aquí en Entre Líneas. Ya venimos.